El teléfono vibró contra la encimera. Un mensaje. Supongo que por fin tienes algo en común con el sofá, inútil. Mi mano se quedó suspendida sobre la pantalla. El café a mi lado se había enfriado. Afuera, la lluvia dibujaba líneas torcidas en el cristal, deformando la luz de la farola hasta convertirla en algo casi burlón. No respondí. Simplemente lo guardé. Ella pensó que se borraría. Pero yo conservo las cosas. Y espero. En la superficie, mi hermana y yo parecíamos unidas. Teníamos el tipo de fotos que la gente marcaba con un me gusta sin pensarlo, brazos entrelazados, el mismo lápiz labial rojo en las fiestas, copas de champán inclinadas hacia la cámara. Cada diciembre, nos reuníamos en casa de nuestros padres para la misma cena, las mismas historias, las mismas risas fáciles. Y durante años, me convencí de que esos momentos eran reales. Pero entre las instantáneas vivía otra cosa. Pequeños comentarios afilados, disfrazados de bromas. Una mirada rápida a mis zapatos antes de salir de casa, seguida de una sonrisa lenta y deliberada. La forma en que su voz se animaba cuando la conversación era sobre ella, y se apagaba cuando era sobre mí. Una vez me regaló una taza. Cerámica azul pálido, astillada en el borde, del tipo que parece delicada pero nunca llega a romperse. La envolvió en papel de seda, sin bolsa, y me la entregó sobre la encimera de la cocina una tarde lluviosa. Para tu triste y pequeña costumbre de tomar té, dijo, sonriendo como si acabara de hacer un brindis ingenioso. Yo me reí entonces, porque eso es lo que haces cuando alguien te da algo y lo llama regalo. Pero cada vez que la usaba, sentía el peso de esa pausa entre triste y pequeña. Nuestros padres parecían orbitar a su alrededor sin darse cuenta. Elogiaban su ascenso antes de que yo siquiera dejara el tenedor, preguntaban por sus viajes de fin de semana mientras mis noticias se perdían en las grietas. No eran crueles, solo selectivos. Como si solo pudieran sostener cierta cantidad de atención, y ella hubiera reclamado la mayor parte antes de que yo entrara en la habitación. Había tradiciones familiares que nunca rompíamos. Nochevieja en el porche, viendo los fuegos artificiales a través de las ramas desnudas del invierno. Desayunos de cumpleaños en el mismo restaurante, la misma mesa, la misma camarera que siempre recordaba nuestros pedidos. En esas mañanas, mi hermana se recostaba, contaba historias sobre su oficina, sus clientes, sus soluciones ingeniosas. Yo añadía algo sobre mi propio trabajo, y ella asentía una vez antes de reconducir la conversación hacia ella. Me decía a mí misma que era inofensivo. Que algunas personas simplemente ocupan más espacio, y que eso no significaba que no quedara suficiente para mí. Pero el espacio es extraño, una vez que alguien lo llena, es más difícil respirar. La calma anterior no se sentía como calma. Estaba llena de pequeños ruidos, el tintinear de su anillo contra la copa de vino cuando gesticulaba, el suspiro que soltaba cuando le pedía ayuda, la ligera risa cuando admitía un error. No me di cuenta entonces de cómo cada sonido dejaba una pequeña marca. Ese año, la taza azul se quedó en mi escritorio, con vapor elevándose de su borde la mayoría de las mañanas. La sostenía con ambas manos, bebiendo lentamente, diciéndome que estábamos bien. Que las hermanas se molestan entre sí. Que tal vez yo era demasiado sensible. Aún no sabía que un día dejaría de beber de ella por completo. Es extraño cómo puedes mirar atrás y ver el rastro tan claramente. Como las cosas que ignoraste en su momento empiezan a brillar como señales de advertencia en la oscuridad. Sus bromas. Sus silencios. Su habilidad para convertir mis momentos en los suyos sin siquiera alzar la voz. Cuando conseguí mi primer trabajo después de la universidad, la llamé a ella antes que a nadie. Respondió al tercer tono, escuchó en silencio y dijo, bueno, al menos es un comienzo. Me reí, porque ¿qué más podía hacer? Pero recuerdo colgar y sentirme más pequeña que cuando marqué el número. Volvió a suceder cuando me dieron mi primer aumento. Estábamos en la mesa de la cocina de nuestros padres, con tazas de café entre nosotras. Ahora gano más, dije, sonriendo. Ella no levantó la vista de su teléfono. Qué lindo, murmuró, como si le hubiera mostrado un garabato que dibujé en el margen de mi cuaderno. Y no era solo en el trabajo. Era en cada lugar al que entraba. Si llevaba algo nuevo, inclinaba la cabeza y preguntaba si venía en la talla correcta. Si contaba una historia, me interrumpía con una mejor. Si estaba feliz, encontraba la manera de hacer que lo fuera un poco menos.
mientras tanto, su mundo era brillante y pulido. Una oficina en un rascacielos con paredes de cristal. Fotos de retiros de la empresa en la montaña, catas de vino en el valle. Su jefe enviándole flores solo porque hizo una gran presentación. Vivía en aplausos constantes. Y yo era el acto silencioso antes de la estrella principal, aplaudiendo educadamente desde las bambalinas. Me decía que así éramos. Que ella era segura de sí misma y yo estaba cómoda. Pero la comodidad solo dura cuando no te recuerdan constantemente que alguien piensa que deberías hacerlo mejor. La taza azul seguía apareciendo en esos recuerdos, como un extra en cada escena. En mi escritorio de mi pequeño apartamento, conté mientras trabajaba hasta tarde. En el fregadero de casa de nuestros padres, después de que ella la tomara prestada para beber café. Una vez, en su oficina, cuando la visité, la sacó de su cajón como si siempre hubiera sido suya. Mirando atrás, creo que lo sabía. Sabía que no me veía solo como su hermana. Me veía como su medida, prueba de que ella estaba adelante, prueba de que estaba ganando. Y yo había estado participando, midiendo silenciosamente mi propio valor en su sombra. Es fácil no ver el patrón cuando eres parte de él. Cuando te han entrenado para sonreír a pesar del pinchazo. Pero lo bueno de los patrones es, que una vez que los ves, no puedes dejar de verlos. Y eventualmente, dejas de quedarte quieta dentro de ellos. El día que ocurrió, el aire se sentía más pesado. No como antes de una tormenta, sino ese peso extraño y rancio que se instala cuando algo termina. Era un jueves por la mañana. Una reunión, luego otra, y después la voz de mi gerente por videollamada, cuidadosa, distante, ensayada. Estamos reestructurando. Una pausa lo suficientemente larga como para sentirse al borde de un precipicio. Mi puesto no encajaba en la nueva dirección de la empresa. Sin ira, sin súplica, solo ese clic hueco cuando sabes que una puerta se ha cerrado y no volverá a abrirse. Me quedé en mi escritorio mucho después de que terminara la llamada, mirando la pantalla de inicio de sesión a la que ya no podía entrar. Mi té se había enfriado en la taza azul. De alguna manera, eso me molestó más que la pérdida del trabajo en sí. Esa tarde, llamé a mi hermana. No fue por consuelo, creo que solo quería contarle a alguien que me conocía. Lo dije sin rodeos, perdí mi trabajo hoy. Hubo un segundo de silencio. Luego una inhalación aguda. Y después, risa. No la risa suave y empática que se escapa cuando no sabes qué más decir. Esta era brillante, sin reservas. Tú, dijo. Supongo que por fin puedes echarte la siesta para ganarte la vida. No respondí de inmediato. Solo dejé que el sonido de su risa se estirara, hasta que ella lo llenó con más. Oh, vamos, no seas tan seria. Solo es un trabajo. Te recuperarás, quizá haciendo algo más fácil esta vez. Colgamos poco después. Dejé mi teléfono sobre la encimera como si fuera frágil, aunque las palabras ya habían roto algo dentro de mí. 2 días después, cenamos en casa de nuestros padres. El olor a pollo asado y romero llenaba la cocina, la mesa puesta con las vajillas buenas. Íbamos a mitad de la comida cuando ella se recostó, copa de vino en mano, y dijo, oh, cuéntales lo que pasó esta semana. Antes de que pudiera hablar, lo contó por mí. Mismas palabras. Misma risa. Incluso un toque extra, que me había tomado por sorpresa porque nunca veo venir las cosas. La mesa rió educadamente. Nadie me miró por mucho tiempo. Masticaba lentamente, tragué, y bebí un sorbo del vaso de agua que tenía delante. Por dentro, algo cambió. No era rabia, no me sentía acalorada. Me sentía, atenta. Como una lente de cámara enfocándose. Esa noche, acostada en la cama, me quedé mirando el techo. Repetí su risa, una y otra vez, hasta que dejó de doler, y solo sonaba como una nota que había archivado para más tarde. Esa fue la noche en que dejé de querer que me entendiera. Dejé de querer su aprobación. Empecé a querer algo completamente distinto. ¿Alguna vez te has sentido empujada en silencio fuera de tu propia familia? Comparte tu momento abajo. Los días siguientes se sintieron como caminar entre niebla. No era exactamente duelo, el duelo es punzante. Esto era más suave, más opaco, como si el mundo estuviera envuelto en algodón y todos los bordes difuminados. No la llamé. Ni a la mañana siguiente. Ni a la que le siguió.
Me decía que estaba ocupada actualizando mi currículum, buscando ofertas, pero en realidad, solo estaba quieta. Mantenía el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina. La pantalla se encendía a veces, mensajes de amigos, de mi madre, pero su nombre nunca aparecía. Y no lo echaba de menos. En cambio, empecé a notar el silencio. Como llenaba el apartamento como un zumbido bajo. Era diferente de la soledad. La soledad quiere ser curada, este silencio parecía querer ser guardado. Por las tardes, salía a caminar durante horas, recorriendo calles secundarias donde las casas se inclinaban unas hacia otras como si compartieran secretos. A veces pasaba por el pequeño café donde solíamos reunirnos para tomar café, y la imaginaba allí, revolviendo azúcar en su latte, escuchando a medias mientras yo hablaba. Nunca entraba. En casa, la taza azul permanecía intacta en el armario. La tomé una vez, por costumbre, y me detuve. No porque la odiara, sino porque quería que significara algo distinto antes de volver a tocarla. Pasaba horas en mi escritorio, desplazándome por ofertas de trabajo sin enviar una sola solicitud. No era procrastinación. Era esperar. Como si estuviera observando un patrón emerger, de la misma manera que estudias un tablero de ajedrez antes de mover. Los amigos empezaron a notar la calma en mí. «Has estado difícil de localizar últimamente», me dijo una por teléfono. «Solo estoy pensando», le respondí. Y era cierto, pensar se sentía mejor que hablar. Hablar le da a la gente espacio para llenar el silencio con su propio ruido. Ya no estaba evitando la crueldad de mi hermana. La estaba estudiando. Trazando la forma en que convertía mi vida en su entretenimiento, la manera en que confiaba en que los demás no la cuestionaran. Pensaba en cuántas veces lo había hecho sin consecuencias. Y me preguntaba, por primera vez, cómo se vería si la consecuencia llegara en silencio. Las noches eran las más tranquilas. Encendía una vela, me sentaba junto a la ventana, y dejaba que los ruidos nocturnos de la ciudad entraran, portazos de autos, risas lejanas, alguna que otra sirena. Se sentía como si la vida siguiera moviéndose sin mí, y en lugar de apresurarme para alcanzarla, me conformaba con verla pasar. Hay un espacio hueco que llega antes de una decisión. Es la pausa antes de la primera nota de una canción. La respiración antes de un salto. Yo estaba ahí, suspendida, quieta. Esperando a que el agua se abriera. Sucedió una noche en la que casi no salgo. Una amiga en común organizaba una pequeña reunión, vino, música suave, de esas veladas en las que la conversación fluye fácilmente entre personas que apenas se conocen. Me quedé cerca de la estantería, leyendo los lomos de los libros mientras decidía cuánto tiempo debía quedarme antes de irme sin parecer descortés. Entonces escuché su voz. No el tono suave y medido que usaba con nuestros padres, sino el más brillante, performativo, que empleaba cuando quería ser admirada. Estaba junto a la cocina, rodeada de 3 personas, copa de vino tinto en mano. Y entonces me dieron el ascenso, decía, riendo levemente. La verdad, es porque mi jefe me adora. Puedo salirme con la mía en esa oficina. El grupo rió con ella. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para que ellos se acercaran más. Quiero decir, nunca llego a tiempo, y la mitad de mis proyectos los termino en el último momento. Pero le encanta mi encantó. Es una habilidad. Algo en mí encajó, no con calor, sino con la fría precisión de una cerradura girando. Me quedé oculta, dejando que sus palabras se hundieran en mí como tinta en papel. Más tarde, después de que se fue a rellenar su copa, entré en la cocina. Unas cuantas frases educadas, una sonrisa aquí, un asentimiento allá, hasta que estaba hablando con la amiga que había organizado la noche. Pregunté casualmente por su oficina. Por su jefe. Y luego, como si fuera mera curiosidad, pregunté su nombre. Lo reconocí al instante cuando ella lo dijo. Lo había visto antes, en un artículo sobre una empresa que se expandía hacia mi antigua industria. Una empresa que buscaba consultores. Del tipo de trabajo a corto plazo y alto impacto que yo había hecho antes, el que la gente paga bien porque no tiene tiempo para formar a alguien. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba oscuro, salvo por el círculo de luz en mi escritorio. Me senté, abrí el portátil y escribí su nombre en la barra de búsqueda. En cuestión de minutos, estaba leyendo su biografía, los proyectos que había dirigido, el tipo de lenguaje que usaba en las entrevistas. 2 clics después, encontré la oferta para el puesto de consultor.
Plazo, 2 semanas a partir de entonces. Me quedé de pie en la cocina, llenando la tetera. El vapor se enroscaba en el aire mientras sacaba del armario la taza azul. Habían pasado semanas desde la última vez que la había tocado. Serví el té, envolví la cerámica astillada entre mis manos y sonreí. No necesitaba humillarla. No necesitaba gritar, ni contarle a nadie lo que había dicho de mí. Solo necesitaba estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y acababa de encontrarlo. No me apresuré. Ese era el punto. Cuando te apresuras, haces ruido. Y el ruido atrae atención antes de que estés lista. La descripción del puesto de consultor parecía escrita para mí: trabajo estratégico a corto plazo, revisión de flujos de trabajo, reestructuración de equipos. Mi antigua especialidad, perfeccionada durante años, envuelta en el tipo de lenguaje que solo los iniciados entienden. El salario era generoso. La duración del contrato, perfecta. Y lo más importante, el trabajo era temporal. Podía entrar, hacer el trabajo y desaparecer antes de que ella siquiera se diera cuenta de que había estado allí. Durante 2 semanas, trabajé en silencio. Actualicé mi portafolio. Contacté a colegas que aún recordaban mi nombre. Cada conversación fue profesional, medida, sin mencionar su nombre, sin insinuar un motivo personal. Solo el sonido de mi propia competencia volviendo, clic a clic. La entrevista fue por videollamada. Él era exactamente como lo esperaba, seguro, camisa impecable, ese tipo de encanto fácil que llena una habitación. Pero noté algo más. Cuando yo hablaba, él escuchaba. Realmente escuchaba. Hizo preguntas inteligentes, y yo di respuestas más agudas aún. Al final, sonrió. Creo que encajarías perfectamente aquí, dijo. El contrato llegó 2 días después. Lo firmé sin ceremonia, cerré el portátil y me quedé sentada en la penumbra de mi sala durante un buen rato. No hubo una oleada de adrenalina, ni música dramática de fondo. Solo una satisfacción constante, tranquila. Mi primer día fue pura observación. Me senté en reuniones, leí informes, aprendí los ritmos de la empresa. Y sí, la vi. No de inmediato, pero de pasada, en mi segundo día. Pasó por el pasillo con prisa hacia algo, riendo al teléfono. No me vio. Y yo no lo permití. Las semanas transcurrieron sin esfuerzo. Mi trabajo consistía en identificar ineficiencias, encontrar las grietas. A veces las grietas estaban en los procesos. A veces estaban en las personas. Y mi labor no se trataba de demostrar que alguien estaba equivocado, se trataba de decir la verdad como lo hacen los números, sin malicia, sin favoritismos. No la busqué. No me quedé cerca de su escritorio ni mencioné su nombre en conversaciones. En cambio, dejé que mi trabajo se cruzara con el suyo de manera natural, como 2 senderos que se cruzan en un bosque silencioso. Sabía que, si esperaba, la verdad saldría sola a la superficie. Y así fue. En plazos incumplidos. En reuniones donde sus informes eran vagos, sus archivos incompletos. Tomaba nota de todo, profesionalmente, de manera neutral. Mi puesto lo exigía. Al final de mi segundo mes, su nombre surgió en una conversación privada con él. Me preguntó si había notado problemas constantes. No respondí de inmediato. Solo sonreí. ¿Tú te habrías quedado, o también te habrías marchado en silencio? Todo empezó con nada más que dejar que él viera lo que ya estaba allí. No exageré. No torcí los hechos. Simplemente coloqué las cosas en su línea de visión, como cuando abres una cortina para que la luz caiga justo donde debe. Estábamos en una reunión, revisando el estado de los proyectos, y ella daba un informe tan vago que apenas tenía forma. Él miraba sus notas, luego me miraba a mí. Yo le deslizaba un archivo, el cronograma real, los puntos de control perdidos, los nombres de los miembros del equipo que esperaban su trabajo. Todo documentado por otros. Ni mi letra, ni mi voz. Cuando llegaba tarde, no hacía comentarios. Pero me aseguraba de que las hojas de asistencia quedaran en su escritorio. Cuando enviaba correos sin los archivos adjuntos que había prometido, no los reenviaba con explicaciones. Simplemente dejaba la cadena en la carpeta del proyecto, etiquetada y con fecha y hora. Una tarde, elaboré un informe sobre la productividad del departamento. Sus números estaban allí, junto a los de todos los demás.
destacaba, no por excepcional, sino por ser el eslabón más débil. No señalé su nombre. Simplemente le entregué la carpeta y volví a mi trabajo. El cambio en él fue lento, casi imperceptible. Un leve fruncimiento del ceño cuando ella hablaba. Una nota escrita discretamente cuando salía temprano de una reunión. Dejó de sonreírle con tanta facilidad. Nunca hablé mal de ella. Eso habría sido demasiado ruidoso, demasiado obvio. Quería que la verdad llegara a su mente como si él la hubiera descubierto solo. Porque entonces, cuando llegara el momento, no sería mi opinión. Sería su convicción. Y entonces, llegó el momento. Un jueves por la mañana, tranquilo, no muy distinto al día en que había perdido mi propio trabajo. Él la llamó a su oficina, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. No intenté escuchar, pero no lo necesitaba. Su rostro al salir me lo dijo todo. No me vio sentada allí, revisando notas, la taza azul a mi lado. Al mediodía, la noticia ya había corrido. Problemas de rendimiento. Sin detalles, sin rumores, solo un corte limpio y silencioso. Exactamente como lo quería. Al final del día, guardé mis papeles, deslizando la taza azul en mi bolso. No era victoria lo que sentía, era el peso de algo que finalmente regresaba a donde pertenecía. A veces la venganza no se trata de hacer que alguien caiga. Se trata de dejar que vean lo alto que creían estar, antes de que se den cuenta de que han estado de pie sobre nada en absoluto. La primera onda llegó a través del chat familiar. Su nombre apareció en la pantalla en medio de una tranquila mañana de sábado. Bueno, parece que estoy oficialmente desempleada. Mi jefe es un idiota. Su pérdida. Dejé el teléfono junto a mí y seguí doblando la ropa. Cuando lo recogí de nuevo, la conversación ya había crecido. Mi madre había enviado emojis de corazón. Mi padre escribió un seco, encontrarás algo pronto. Una tía hizo una media broma sobre finalmente poder descansar un poco. Ella respondió a cada uno, tejiendo una historia sobre haber sido atacada, sobre cómo la empresa se estaba hundiendo de todas formas. La actuación fue impecable, la cantidad justa de autocrítica para no sonar amargada, la cantidad justa de indignación para reunir simpatía. Nadie pidió detalles. Nunca lo hacían. Luego, un mensaje directo de ella, aparte del grupo. ¿Puedes creer esto? Después de todo lo que hice por ellos. Miré las palabras, pensando en todas las veces que había tomado mis noticias y las había torcido en algo digno de risa. Escribí lentamente. Estoy segura de que encontrarás algo pronto. Tal vez incluso una siesta para ganarte la vida. Lo envié sin dudarlo. Su respuesta llegó rápido, 3 puntos, y luego nada. La burbuja del mensaje desapareció. Momentos después, el chat familiar quedó en silencio. Ella lo había abandonado por completo. Durante la semana siguiente, me llegaron pequeños ecos de su caída. Un primo mencionó que estaba encerrada en sí misma. Mi madre insinuó que estaba revaluando las cosas. Había una energía contenida en cada conversación, como si todos percibieran algo pero no pudieran nombrarlo. En la cena familiar del domingo siguiente, su ausencia era una presencia silenciosa en sí misma. La silla vacía pesaba más que si ella hubiera estado sentada allí. Nadie preguntó por qué yo estaba de tan buen humor. Nadie preguntó gran cosa. No ofrecí explicaciones. No las necesitaba. Había aprendido que el silencio puede ser una respuesta por sí sola, del tipo que deja espacio para que la gente lo llene con sus propias conjeturas. Y las conjeturas son mucho más poderosas que las confesiones. Ella no llamó. Yo no me acerqué. La distancia se mantuvo, como una balanza perfectamente equilibrada que ninguna de las dos se atrevía a inclinar. Sabía que pasaría meses contando su versión de la historia. También sabía que nunca sonaría igual cuando se la contara a sí misma por la noche. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? Mi último día en la empresa pasó sin ceremonia. El contrato siempre había sido temporal, y lo cumplí exactamente como estaba previsto, cada tarea completada, cada plazo cumplido. Dejé mi credencial en el escritorio, tal como la había encontrado en mi primera mañana. La taza azul fue lo último que guardé. La sostuve un momento, sintiendo su peso familiar en mis manos. La muesca en el borde seguía allí, atrapando la luz como una cicatriz que se niega a desvanecerse. Recordé el día que me la dio,
la pausa en su voz, la sonrisa burlona. ¿Cuántas mañanas había envuelto mis dedos alrededor de ella, tragando más que té? Afuera, el aire estaba fresco, el cielo bajo y gris. Pasé junto a la fila de puertas de cristal y seguí por la calle hasta un centro de donaciones. Justo dentro de la entrada había una caja de cartón, llena de platos desparejados y marcos de fotos viejos. Puse la taza suavemente encima, su azul pálido destacando entre los marrones y blancos apagados. No se sintió como una victoria. Se sintió como liberación. Como dejar algo que había estado cargando tanto tiempo, que había olvidado lo que era caminar sin ello. De camino a casa, no pensé en su cara cuando perdió el trabajo. No repasé su risa ni sus palabras. Esas cosas pertenecían al pasado ahora, y el pasado no tenía ningún derecho sobre mí. Esa noche, me senté junto a la ventana con una taza de té blanca y lisa. Sin grietas. Sin historia. La ciudad se movía en silencio afuera, las luces parpadeando en patrones suaves que no necesitaba descifrar. Tomé un sorbo lento y dejé que el vapor se elevara en el aire. En algún lugar, ella todavía tenía su versión de la historia. Yo no necesitaba escucharla. Yo había escrito mi propio final. Y era silencioso.